Bienvenidos al área de Edad Moderna de este Museo de León, una sala que se explicará durante este mes en las visitas monográficas que ofertamos jueves y sábados a las 11 de la mañana de manera gratuita y donde recogemos la gran mayoría de las obras que tenemos en este museo de periodo renacentista y barroco de la provincia de León. Tenemos que decir antes de empezar que León no tiene la categoría que tuvo en la Edad Media como centro de la corte del Reino de León. Está bastante alejado de los centros de poder en estos momentos, a pesar de ser un periodo de bastante esplendor en líneas generales en toda la península ibérica, pero aún así tenemos piezas muy interesantes en esta sala. Hablamos de que el Renacimiento nace en la Toscana, concretamente en Florencia y en diferentes ciudades-estado de la península itálica, en Roma, en Milán, en Venecia, que gusta mucho a la monarquía hispánica los artistas venecianos, y que parten un poco de un renacimiento, de un resurgir de las formas y de las ideas de la antigüedad clásica, de esas ideas paganas. Aparece un humanismo en el que el hombre se convierte en el centro y medida de todas las cosas. Y también se repiten constantemente unos conceptos como el número, la proporción, la simetría, la perspectiva, que es una de las grandes conquistas en la historia del arte que se produce en este momento para representar de una manera fiel a la realidad, la naturaleza, la realidad circundante. Todas estas vías matemáticas o principios matemáticos serán la manera que tengan los italianos de llegar a la representación de la naturaleza en las diferentes artes plásticas. En España, en concreto, podríamos decir en líneas generales que el periodo renacentista va desde finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI, aunque podría discutirse. Es decir, que llegaría aquí casi un siglo después de cuando nace en las ciudades italianas. Y gran parte de esto se debe a la pervivencia de las formas tardogóticas. En España hay mucho gusto, los reyes católicos en adelante, mucho gusto por el arte gótico, por las fórmulas y las formas góticas, y eso pervivirán durante el siglo XVI. Se dirá que se construye a la moderna cuando se construye a la manera gótica y se construirá a la romana cuando vengan y lleguen esas fórmulas propias del Renacimiento italiano a través de distintas familias nobles, etc. A pesar de ser un resurgir de las formas clásicas, de las formas paganas, no nos podemos zafar ni mucho menos de la religión cristiana, del catolicismo. De hecho, es un momento importantísimo para la Inquisición, que nace ya en época de reyes católicos, y entonces seguiremos viendo muchísimas obras de carácter religioso, pero acaba creándose una concordatio entre ese mundo pagano, ese mundo de la antigüedad clásica y el mundo cristiano. Así veremos escenas mitológicas que se intentan reinterpretar con una moralidad cristiana y también otras obras cristianas con fundamento cristiano donde vemos también principios construidos y creados en esa península itálica durante el Renacimiento y que están llegando a la península ibérica, lo que hoy sería España. Tenemos aquí, por ejemplo, algunas santas, algunas vírgenes con niños, tenemos también estas cruces procesionales en plata. Las obras en plata son importantísimas para las obras para el arte religioso español, para figuras como Enrique de Arfe o Juan de Arfe, toda la familia Arfe en general, son grandes plateros que realizan obras tan interesantes como esta, aunque esta de la izquierda que tenemos aquí sería de Juan de Herreras. Además, en el caso español también hay un factor bastante importante que es ese llamado arte hispano-flamenco, un arte de mucha influencia de la zona de Flandes, de lo que hoy sería Países Bajos, porque tenemos ahí muchos intereses comerciales, el comercio de las lanas acaba trayendo estas formas y que en líneas generales suele recordar mucho más a ese arte medieval o tardogótico del que hablábamos. Aún así, en realidad, los artistas flamencos están consiguiendo un arte moderno, propiamente dicho, pero que se diferencia algo de ese arte italiano. Los flamencos no se acercan a la naturaleza a través de las formas matemáticas, de la geometría, de la proporción, sino a través de la observación directa de esa naturaleza, la observación del más mínimo detalle que quieren representar de una manera fidedigna, casi empirista, científica, en todos y cada uno de los detalles del cuadro. Son importantísimos los textiles, las diferentes calidades textiles, se pueden a veces hasta llegar a contar cada uno de los hilos que componen las vestimentas de las escenas y seguimos viendo escenas
religiosas, como esta que vemos aquí de este tríptico realizado en el círculo de Kentin Metsis, donde vemos un calvario, un crucificado con la Virgen María, San Juan, la Magdalena abrazándose a la cruz, y a cada uno de los lados, flanqueando la escena, tenemos San Francisco de Asís y San Jerónimo. Un poco la referencia de la devotio moderna, con esas dos vías hacia la verdad, que sería Cristo, la vía más mística a través de los franciscanos, y la vía ascética, de aislarnos de alguna manera del resto de la sociedad. Tenemos más influencias flamencas en este museo, como por ejemplo este descendimiento. Hay un descendimiento famosísimo que es el descendimiento de Roger van der Weyden en el Museo del Prado, y que acaba siendo una referencia para muchos artistas flamencos. Aquí tenemos un ejemplo, en este caso de Peter Koeke, o al menos esa es la atribución que estamos viendo, y al lado un arte también que nos vincula todavía con ese arte gótico que no conseguimos superar tan fácilmente como se está consiguiendo en la península itálica, donde vemos la expulsión de los ángeles rebeldes hacia el infierno, viendo en la parte inferior criaturas o bestias que salen de esos infiernos. En un trono dorado vemos a Lucifer, que está siendo expulsado por los ángeles, uno de ellos, San Miguel, vestido con esa coraza propia de la Edad Media también. Solemos utilizar diferentes sitios históricos para separar esa etapa medieval de la etapa moderna en la que nos vamos introduciendo poco a poco. Y dos de esos hitos históricos están muy bien reflejados en estas dos vitrinas. El primer hito histórico tiene que ver con estas máscaras y estos pequeños idolillos que tenemos aquí, que si nos acercamos nos recuerdan a esas civilizaciones aztecas, mayas, ese arte que llamamos precolombino. Es decir, ¿a qué arte me estoy refiriendo? ¿A qué momento histórico me refiero? Me refiero a ese momento en el que Colón llega a un territorio que la corona de Castilla y la corona de Aragón y en general todo el continente europeo desconoce, y que acaba siendo bautizado como América. De ahí nos traemos muchas cosas, como por ejemplo estos idolillos, también oro, plata, diferentes alimentos que nunca habían llegado, como la patata, el maíz, el pimiento, obsidiana que tenemos en la parte inferior. Y el otro hito histórico al que me refiero tiene que ver con estos dos libros que estamos viendo. El de la izquierda, a pesar de ser posterior, ya del siglo VIII, está escrito a mano, es un manuscrito, frente al otro que estamos viendo, que si nos acercamos veríamos que está realizado mediante imprenta. Es decir, del momento histórico del que hablo es esa invención de la imprenta de tipos móviles que realiza Gutenberg y que supone una revolución en las comunicaciones en estos momentos. Probablemente los valores del Renacimiento italiano, de los grandes maestros, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, deben gran parte de su éxito a esta revolución. En lo que antes hacíamos un libro, ahora podemos hacer 100, 200, 500, y la información, las ideas, los grabados se expandan por toda Europa de una manera muchísimo más ágil de lo que nunca antes habíamos visto en la historia. Hay muchos artistas de origen extranjero que acaban llegando aquí a la zona de León y que introducen muchas de estas formas del Renacimiento italiano. Uno de ellos y de los más destacados es Juan de Juni, que viene a trabajar sobre todo a San Marcos, donde conservamos algunos relieves de primera calidad, o también obras como este San Mateo, también realizado por Juan de Juni en barro. Es decir, estamos hablando de un material innoble. Los materiales nobles en la tradición del arte suelen ser el metal y la piedra, el mármol y el bronce sobre todo, y aquí lo que vemos es una obra hecha de barro. Probablemente sea un boceto para después extrapolarlo a un bloque de arenisca marmórea o de otra piedra, pero esto de hacer bocetos en barro es algo que en España nunca habíamos visto, es algo que está importando probablemente de Italia, donde sí es muy habitual este tipo de bocetos. Si nos acercamos podríamos ver detalles blancos, y es que se llegó a especular que quizá el buen acabado de esta obra, a pesar de ser un barro que quizá se coció al sol, llegó a plantearse por algunas personas que se pintaría de blanco para imitar a la piedra por el buen acabado que tendría. Aún así, aunque esto no lo podríamos confirmar, lo que sí vemos es ese lenguaje
italiano que está llegando desde la península itálica aquí a través de este artista de origen francés que ha llegado a León probablemente a través del Camino de Santiago. Y si nos fijamos en el rostro del San Mateo o en el propio brazo del santo, estamos viendo una gran influencia de Miguel Ángel, ¿no? Esa terribilidad que dice Vasari de Miguel Ángel, esa potencia anatómica, potencia muscular que vemos en santos, en sibilas, en las obras tanto escultóricas como pictóricas de Miguel Ángel. Es decir, que obras como esta, en un material innoble, sirven de argumento para algunos investigadores para acreditar que Juan de Juni ha estado en Italia y si no ha estado, conoce perfectamente el lenguaje artístico de ese Renacimiento y lo está introduciendo en este territorio, en lo que hoy sería León. Si avanzamos también de Juan de Juni, tendríamos esta otra obra en madera, un alto relieve en madera, donde se representa la quema de libros de San Gregorio Magno, un tema iconográfico poco habitual, pero uno de los aspectos más interesantes de esta obra es ver la perspectiva, cómo se ha creado una estancia a través de esas líneas o puntos de fuga que se ha traído también desde Italia para representar de una manera fidedigna la naturaleza, la realidad circundante y enmarcar de alguna manera esta escena de la quema de libros. Al lado encontramos también una talla de madera, en este caso de Guillermo Doncel, y donde vemos también algunos de los principios propios del Renacimiento, sobre todo en el tratamiento del desnudo de este Cristo que está siendo flagelado. En esta obra también se ve un contexto arquitectónico que nos habla también de esa influencia italiana, de italianizante, que está llegando también a través de figuras como Guillermo Doncel. Tenemos también estas tallas en madera, anónimas, probablemente del monasterio de San Pedro de Eslonza, un monasterio de origen medieval que acabaron derruyéndose, se reconstruyó en época renacentista, volvió a quedar medio abandonado y se volvió a reconstruir en época barroca, y las fachadas de ese San Pedro de Eslonza se traen en el siglo XX a León y se pueden ver hoy en la iglesia de San Juan y San Pedro. La fachada de San Juan y San Pedro es la fachada original de San Pedro de Eslonza y por uno de sus laterales podemos ver la fachada renacentista del mismo. Probablemente, como decía, pertenezcan a esa sillería coral. Estamos viendo un San Ambrosio, un San Jerónimo, pero también un Hércules y una Venus. Podemos hablar de esa concordatio, de esa mediación entre el arte cristiano y el arte pagano, el arte de la antigüedad clásica. Entonces estamos viendo aquí a Hércules o Heracles con el león, la piel del león de Nemea encima, que para muchos se interpretó de una manera moralista desde el punto de vista cristiano. Enrique Villena escribe un tratado sobre los 12 trabajos de Hércules y nos habla de que Hércules, cuando consigue matar este león de Nemea, es una representación de la soberbia, es decir, Hércules se identifica con un héroe cristiano que está matando ese vicio, esa soberbia, que es el primer vicio con el que se debe acabar antes de continuar en esta vida. En la parte superior encontramos un memento mori, una calavera, que es una locución latina que nos habla también un poco de cómo es la sociedad en este momento. Es una sociedad que da muchísima importancia al linaje, a la nobleza, los apellidos, de quién desciendes, la representación. Se utiliza a veces el arte renacentista también para demostrar ese prestigio como nobleza, y entonces muchos monasterios están plagados de estos memento moris, de estos recuerdos de que todos vamos a morir, que da igual quién seas, que en la muerte todos acabamos igualados, y que cuidemos nuestras acciones en vida porque después, en la vida del más allá, hay que rendir cuentas. Encontramos otras obras también de este periodo renacentista. Tenemos en primer término dos frentes de una cajita decorada mediante pastilla y dorado, es decir, es una cajita con fanetti que se llamaría, que estaría dorada, se pondría el albayalde o el yeso y se iría imprimiendo estos motivos que son en general grutescos, estos motivos que se encuentran en la Domus Aurea de Nerón en el siglo XV en Italia y que acaban generalizándose en toda la península itálica,
en pintura sobre todo, pero también, como vemos, en este tipo de representaciones, y que llegarán a España a través de grabados, y por eso en un primer momento se hacen esos grutescos sobre todo en relieves, en las fachadas. Por ejemplo, la decoración de la fachada de San Marcos, que se rehace en este Renacimiento, pues siguen esos motivos de roleos, de putti, de ángeles, de motivos que conocemos como grutescos. Estos cofanetis se utilizarían para regalos, probablemente de boda, por las familias adineradas, las familias nobles. Al lado encontramos también una lamentación de la Virgen sobre su hijo muerto, y este San Jerónimo asceta que tenemos aquí. También encontramos una crucifixión, dos crucifixiones, una en un grabado de un libro y en esta pintura anónima, donde volvemos a ver ese tratamiento del desnudo, esas posturas propias del Renacimiento y del manierismo, con posturas bastante forzadas, moviéndose. Se ve sobre todo en los ladrones que acompañan la crucifixión de Cristo. Y en la parte inferior tenemos un friso también renacentista, que en un primer momento se nos dice que viene de la Catedral de León, pero probablemente su origen estuviera en las sacristías de Juan de Badajoz, el mozo de San Marcos, del retablo pétreo que tenemos ahí. Encontramos diferentes escenas. En un primer momento, la presentación del niño Jesús ante el templo de Jerusalén. Luego estamos viendo la predicación del Bautista, hablando de que es el verdadero Mesías, y una escena también del bautismo. Encontramos también restos de policromía y de dorado que estarían cubriendo todo este friso, y a cada lado, flanqueándolo, tenemos emperadores clásicos, emperadores romanos, es decir, volvemos a esa mediación, entre esa concordatio entre el mundo cristiano y el mundo de la antigüedad clásica. Bueno, tenemos otra serie de elementos vinculados con la liturgia que ya están un poco a caballo entre finales del Renacimiento, finales del siglo XVI y ese barroco que durará todo el siglo XVII y parte del XVIII. Tenemos, por ejemplo, esa pieza del mes, ese bautismo de Cristo de óleo sobre mármol, esa bula papal, ese plomo que se colocaba en las bulas para acreditar qué es lo que había dicho el Papa, o para acreditar que el documento que se está realizando tiene la firma papal o las concesiones que se realizaban. También tenemos elementos como cálices, vinagreras, distintos elementos de esa liturgia, esa campanita de Manilas. Tenemos otra Madonna de Trepani, por esa localidad siciliana, realizada en alabastro, una Santa Bárbara pintada en cobre, y ese círculo con formas que suele llamar mucho la atención, y que en realidad simplemente es un molde para pastas de las concepcionistas de aquí de León. Al lado encontramos elementos de ostentación que podríamos llamar, esa bandeja de madera tallada con repintes dorados. Tenemos también esta especie de apertura en taracea, decoraciones en taracea, decoraciones también de cerámica de bucarina con distintas incrustaciones para enriquecer de alguna manera el acabado. Tenemos también la representación, la efigie de un rey emperador, no sabemos exactamente quién, podría ser Alfonso VII, y una espada de hierro. Encontramos aquí una ejecutoria de hidalguía de don Fernando de las Puertas, de la localidad de Renedo, en Valladolid, donde se quiere demostrar su linaje, que es hablamos de esa importancia que se da en el linaje en estas sociedades. Está datada de 1607, es decir, que en el siglo XVII y también más adelante seguirá dando mucha importancia al linaje, a la descendencia, ascendencia de donde procedas, y esto se hace mayoritariamente porque los hidalgos, los nobles, pagan menos impuestos. Entonces esto es algo una lucha constante de muchos nobles que querrán demostrar esa hidalguía cuando se ponga en duda, y lo que hace es argumentar y demostrar esa importancia que tiene como hidalgo. El arte barroco está al servicio de las monarquías absolutistas y de la Iglesia, que tiene muchísima importancia en estos momentos porque es el momento de la contrarreforma, donde se aplican muy notoriamente los principios del Concilio de Trento, que se realizó un siglo antes de que naciera el barroco. Entonces se genera un arte donde se da muchísima importancia a los santos, se convierten de alguna manera en los héroes de la cristiandad, en los que son capaces de mediar entre lo
divino y lo humano, entre lo divino y lo terrenal, los hombres, y sus martirios o sus vidas acaban siendo un poco ejemplo a seguir para los fieles, y por eso se le da tantísima importancia. Suele ser un arte bastante sencillo de interpretar en líneas generales, suele ir acompañado en muchas ocasiones de diferentes epigrafías o textos para que nadie tenga dudas de quién está representado. Es un poco lo que vemos en los 4 cuadros que vemos en las esquinas del apostolado, que probablemente formará parte de un apostolado completo en el que solo nos llegan estos 4, o también en esta Santa Polonia, podemos ver cómo aparece ese texto para que no nos quepa ninguna duda de quién es, o esta Santa Lucía. Vemos otras escenas bastante interesantes, como por ejemplo esta lamentación sobre el Cristo muerto, anónimo, no sabemos de quién, pero donde vemos ese juego de luces propio del barroco que inaugura Caravaggio y que será muy habitual, ¿no? Distintos focos, la creación de claroscuro, de mucho contraste entre las zonas oscuras y las zonas iluminadas. Tenemos también esta Santa Bárbara y Santa Lucía de un maestro de Astorga, del maestro de Astorga, que cuando hablamos del maestro de Astorga es en realidad un taller, ¿vale? Un taller que trabaja en torno a la Catedral de Astorga en el siglo, sobre todo, XVI. Encontramos también aquí en esta escena un entierro de Cristo, también de este periodo del barroco, y un San Antonio de Padua. Sin embargo, una de las piedras más importantes de todas es esta cabeza de San Francisco de Asís. Lo que estamos viendo aquí es una cabeza de madera tallada policromada por Luis Salvador Carmona, uno de los grandes maestros del siglo XVIII español, donde vemos esos principios del Concilio de Trento, de la importancia que se le empiezan a dar a los santos como intercesores entre lo terrenal y lo divino, de sus vidas como ejemplo. Y también en el barroco es algo muy habitual de querer emocionar a los fieles, querer emocionar a la gente, porque se dan cuenta de que cuando la gente se emociona suprime su capacidad de raciocinio, entonces es muchísimo más sencillo de esa manera aceptar todos los pretextos del catolicismo, que lo acepten, que lo abracen frente a esos protestantes contra los que quieren luchar. Entonces lo que vemos muchas veces son estas figuras que son santos para vestir, es decir, simplemente se tallaría la cabeza y como mucho las manos, se colocaría en un maniquí y se vestiría para sacar en procesión, similar a como lo que hacemos en Semana Santa. Para dar mayor realismo, mayor naturalismo al sufrimiento, al patetismo que vemos en estos rostros, pues a veces se colocan postizos, algo que vemos en los dientes, que son postizos de marfil, y en los ojos, que estamos viendo ojos de cristal y pestañas postizas realizadas con pelo de vacuno. Existen también diferentes elementos simbólicos para representar a Cristo. Por ejemplo, a veces se le ha representado como el ave fénix, porque resurge de sus cenizas, renace de alguna manera, o también como un pelícano, en este caso un pelícano que está alimentando a sus crías a través de su propio sacrificio. Es un símbolo de Cristo, del proceso de Eucaristía, de darle la salvación a sus crías a través de su propio sacrificio, como está haciendo este pelícano. Lo que tenemos aquí son 3 obras barrocas también, 2 esculturas y una pintura. En este caso lo que estamos viendo es un ecce homo, ese momento en el que Poncio Pilato, ese gobernador romano de Judea, le presenta ante la masa hostil y se lava las manos y deja en ellos cuál va a ser el futuro del mismo. Al lado encontramos un San José del círculo de Pedro Mena, de la escuela castellana en finales del siglo XVII, y al lado una de las pinturas más interesantes del museo, que es un San Jerónimo en el desierto, esa vida asceta, escuchando las trompetas del juicio final. La relevancia que tiene esta pintura es que es una copia de un grabado de José de Ribera, uno de los grandes artistas del barroco español. Encontramos atribuidos a Ignacio Abarca, procedentes probablemente de la zona de la Bañeza, 2 escenas de decapitaciones. Por un lado encontramos a David contra Goliat con la cabeza del gigante en su mano, y por otro lado a Orisgonta, que tiene en su regazo la cabeza de su violador. Una lectura que podría realizarse de una manera también bastante contemporánea sobre esa escena en concreto. Encontramos también atribuido a Ignacio Abarca esta escena de San Elías expulsando a los sacerdotes del Baal, esa deidad pagana, y al lado
anónimo encontramos a Fray Juan de la Anunciación. Volvemos a lo mismo, es un arte barroco, sencillo generalmente de interpretar. Entonces, si tenemos alguna duda de quién es, suele aparecer una epigrafía demostrándonos quién se está representando en este retrato. Procedentes del monasterio de Carracedo encontramos estos dos retratos de personajes ilustres que nos llegan desde ahí y, como siempre, encontramos una pequeña cartela en la parte inferior diciéndonos quiénes son. Carracedo tiene una grandísima importancia ya desde la Edad Media para proteger en el siglo X a algunos monjes de las razias islámicas, y se reconstruirá también más adelante en la Edad Media, en el Renacimiento, en la época moderna, y acabará teniendo una grandísima biblioteca, hasta el punto de que incluso Jovellanos, siglos después, acabará llegando personalmente. Tenemos aquí a Jerónimo de Llamas y por este otro lado a Diego Sánchez de Maldonado, como encontramos descrito en la cartela. Encontramos también del monasterio de Carracedo todas estas piezas que se datan entre el siglo XV y el siglo XVIII, según qué pieza estemos hablando. Por ejemplo, una de las más antiguas sería esa Asunción de la Virgen, o también estas piezas de madera que estarían en la techumbre de lo conocido como la cocina de la reina, de una gran influencia medieval, mudéjar, ese arte realizado por los musulmanes que acabarán viviendo en territorio cristiano durante los procesos de restauratio o de reconquista. Encontramos también restos de azulejos que decorarían ese monasterio. Encontramos también este molde cerámico con una escena de la Anunciación, el momento en el que se le dice a la Virgen María que va a ser madre, y también restos de cerámica o de lozas que nos habla un poco de cómo era la vajilla que acompañaría o que estaría presente en ese gran monasterio de Carracedo.